Hola a todos, mi nombre es Lisette Alexandra Mesa Ruiz, estudiante del primer semestre de la carrera de Medicina en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. El tema de hoy es el octavo y el noveno par craneal. Empezamos con el octavo par craneal, también conocido como nervio vestíbulo coclear. Este es un nervio sensorial el cual va a estar constituido por dos partes, que son el nervio coclear y el nervio vestibular. Ok. Este nervio, este par craneal va a tener su origen real en lo que son los ganglios periféricos análogos a los ganglios espinales y su origen aparente en el puente por el extremo lateral del surco bulbopontino, lateralmente a los nervios facial e intermedio. En cuanto a su trayecto, este par craneal se va a extender desde el fondo del conducto auditivo interno hasta la porción lateral del surco bulbopontino. Va a tener sus relaciones en el conducto auditivo interno. El nervio va a formar un canal de concavidad superior donde se van a ubicar lo que son los nervios facial e intermedio. Cada uno de ellos va a estar rodeado por una vaina de pie madre, mientras que las aracnoides formará una vaina común. La dura madre se detiene a nivel del orificio profundo del conducto auditivo interno, donde se va a fusionar con el periósteo. La arteria laberíntica va a acompañar a estos nervios a lo largo de los cuales se van a describir sinuosidades. Las venas siguen un trayecto inverso para poder terminar en el seno petroso inferior. En el ángulo pontocerebeloso, en cambio, por su cara inferior, el nervio se va a relacionar con el clivus, con la sincondrosis petrooccipital y con el seno petroso inferior, puesto que se aloja en ella. Por encima de este se van a encontrar lo que son los nervios facial e intermedio. Este último va a estar situado entre el nervio vestíbulo-coclear y el nervio facial. Más anterior, medial y superior se va a encontrar el nervio trigémino, los nervios glosofaringio, vago y accesorio que van a estar situados debajo de lo que es debajo y lateralmente de este. Por arriba se va a hallar la vena cerebelosa antero-inferior, que va a desembocar en el seno petroso superior, y el nervio vestíbulo coclear va a estar ubicado por último en la cisterna pontocerebelosa. Continuamos ahora con la correlación clínica. En este caso, una patología que se puede presentar en este nervio o debido a algún problema en él sería la neuritis vestibular. Esta va a ser una afectación del nervio vestibular y es considerada una de las causas principales de un síndrome vestibular con vértigo agudo. Síntomas de la neuritis algunos síntomas que se pueden presentar. Okay. La neuritis vestibular. Bueno, ahora en cuanto a la correlación clínica, bueno, aquí tenemos a lo que es la neuritis vestibular. Esta va a ser una afectación del nervio vestibular y es considerada una de las causas principales de un síndrome vestibular con vértigo agudo. En cuanto a sus síntomas, se puede presentar en su comienzo un ataque de vértigo que puede durar desde 24 hasta 48 horas. Esto puede ser acompañado de náuseas, de vómitos, alguna falta de estabilidad, tendencia a caída hacia un lado. También se podría presentar a una especie de nistagmo, que significa, es decir, movimiento ocular, que bate al lado sano, por ejemplo. Esta va a ser una afectación del nervio vestibular y es considerada una de las causas principales de un síndrome vestibular con vértigo agudo. En cuanto a sus síntomas, se puede presentar en su comienzo un ataque de vértigo que puede durar desde 24 hasta 48 horas. Esto puede ser acompañado de náuseas, de vómitos, alguna falta de estabilidad, tendencia a caída hacia un lado. También se podría presentar a una especie de nistagmo, que significa, es decir, movimiento ocular, que bate al lado sano. Por ejemplo, si el paciente padece una neuritis del nervio vestibular derecho, los ojos se van a mover con una forma rápida
y de manera conjugada al lado izquierdo. Bueno, en cuanto a la causa, bueno, esta patología se debe normalmente a una inflamación del nervio vestibular. Esto es lo más frecuente, en realidad. En cuanto a su tratamiento, se suelen utilizar fármacos antivertiginosos, entre los que destacan la biodramina en supositorios, el tocmatil, que generalmente es inyectable debido a los vómitos y las náuseas. Por esa razón no se debe permitir en vía oral. El primperan, que es para las náuseas y el vómito. Hay que recordar que siempre todas estas clases de medicamentos no es que hay que consumirlos así por así, sino es que se deben recetar. Sí, se deben recetar. Todo esto debe estar bajo supervisión médica. Debido a que muchos de estos medicamentos también tienen ciertas contraindicaciones y en realidad una automedicación nunca es buena. Ahora continuamos con el noveno par craneal. El noveno par craneal, conocido como nervio glosofaringeo, es un nervio sensitivo motor. Mediante sus fibras motoras contribuye a lo que es la inervación de los músculos de la faringe y de algunos músculos de la lengua. Sus fibras sensitivas van a inervar también la mucosa de la faringe, el tercio posterior de la mucosa lingual, y además este nervio va a contener fibras vegetativas destinadas a la parótida. Y su origen aparente, su origen real va a estar en los núcleos del nervio glosofaringeo, el cual se encuentran en el bulbo raquídeo. Su origen aparente va a estar en el surco retroolivar del bulbo raquídeo. El surco retroolivar del bulbo raquídeo. Ok, aquí lo estoy señalando. Y bueno, por debajo, este va a estar por debajo del nervio vestíbulo-coclear e inmediatamente por arriba del nervio vago. Esta emergencia se va a hacer por 5 o por 6 filetes radiculares que de inmediato se reúnen en un cordón nervioso. En cuanto a su trayecto, este nervio desde el bulbo se va a dirigir anterior y lateralmente y va a emerger del cráneo por el agujero yugular. Se va a acodar entonces en ángulo recto y descenderá describiendo una curva de concavidad anterior y superior hasta la base de la lengua, donde es que va a terminar. Ok, en la cavidad craneal, bueno, el nervio glosofaringeo va a estar envuelto por la pía madre, va a pasar por el tejido subaracnoideo entre el tubérculo yugular, sobre el cual descansa, y el flóculo que lo va a cubrir. Y también va a atravesar seguidamente lo que es la aracnoide y la dura madre, y penetrará finalmente en el agujero yugular. En cuanto a su relación en el agujero yugular, este nervio ocupará la parte anterior de este orificio, va a estar situado primero posterior, después lateralmente, hasta el seno petroso inferior, anterior a los nervios vagos y accesorios, de los cuales va a estar separado por un tabique fibroso. Ok, y anteriormente, inferiormente va a estar relacionado con el cráneo. Va a estar primero situado posterior a la arteria carótida interna, se va a incurvar inmediatamente anterior e inferior, cruzará la cara lateral de esta arteria, dejando posteriormente los nervios vagos y accesorios, de los cuales va a estar separado superiormente. Primero por el seno petroso inferior, después por la vena yugular interna. Anteriormente la arteria carótida interna, este nervio también va a estar siempre oblicuo, anterior e inferior. Cruzará la cara lateral del músculo estilofaringeo y se aplicará al músculo constrictor superior de la faringe. Permaneciendo en contacto con este músculo, llega a la base de la lengua, siguiendo primero el borde posterior, después la cara profunda del músculo estilogloso. Al mismo tiempo va a cruzar la parte inferior de la amígdala palatina y la arteria palatina ascendente. Bueno, en cuanto a sus ramos colaterales, sus ramos terminales y sus comunicaciones, empezamos. Con los ramos colaterales, pues va a proporcionar un ramo comunicante con el nervio facial, el nervio timpánico, los ramos del seno carotídeo, los ramos faringeo, el ramo del músculo estilofaringeo, el ramo del músculo estilogloso y los ramos tonsilares.
Empezamos con el ramo comunicante del nervio facial, seguido del nervio timpánico, que también es conocido como nervio eh, de Jacobson, puesto este va a tener desde su origen en la cara lateral del ganglio inferior del nervio glosofaringio. Déjenme ver, aquí está señalado para que lo puedan observar. Ok, este nervio se va a dirigir, bueno, ya lo dije, eh, va a tener su origen en la cara lateral del ganglio inferior del nervio glosofaringio. El nervio timpánico se va a dirigir al principio lateralmente, por el surco excavado en la cresta que separa lo que es la fosa yugular del conducto carotídeo. En el extremo lateral de este surco, este nervio va a penetrar en el conductilio timpánico y va a desembocar por el orificio superior de este conductilio en la cavidad timpánica inferiormente al promontorio. Asciende sobre este saliente labrando un fino surco y se va a dividir en 6 ramos exactamente. 2 ramos posteriores que van a estar destinados a la mucosa que rodea las fositas de la ventana vestibular y de la ventana coclear. 2 ramos anteriores, uno tubárico que termina en la mucosa de la trompa auditiva, el otro denominado nervio carótido timpánico, que va a alcanzar el conducto carotidio a través de la pared anterior de la cavidad timpánica y se va a comunicar con el plexo simpático carotidio interno. Y por último, 2 ramos superiores, que son el nervio petroso profundo y el nervio petroso menor. Estos 2 últimos terminarán penetrando en la pared superior de la cavidad timpánica. El nervio petroso profundo se va a unir al el nervio petroso mayor y se va a distribuir a la formación del nervio del conducto pterigoideo, que va a terminar en el ganglio pterigopalatino. El nervio petroso menor, en cambio, se comunicará con el ramo comunicante con el plexo timpánico y terminará en el ganglio óptico. Continuamos con los ramos del seno carotidio. Aquí están señalados los ramos del seno carotidio. Ok, estos van a generalmente ser 2 que van a descender sobre la arteria carótida interna y contribuyen a formar junto con el tronco simpático y el nervio vago lo que conocemos como plexo carotidio. Plexo carotidio común. Este va a inervar lo que es el seno y los glomos carotídeos. Seguido de estos tenemos los que son los ramos faringios. Bueno, no los pueden observar tan bien en la imagen, pero ahí espero que se logren distinguir parte de ellos. Pues bueno, estos ramos son en número de 2 a 3, se dirigen medialmente, se van a comunicar a la pared lateral de la faringe con los ramos faringios del nervio vago y del tronco simpático para así poder formar lo que es el plexo faringio. De este plexo van a nacer más filetes nerviosos para los músculos, la mucosa y los vasos de la faringe. Luego tenemos el ramo del músculo estilofaringio. Este ramo del músculo estilofaringio se va a separar del nervio glosofaringio cerca del borde posterior de dicho músculo en el que va a penetrar por su cara lateral. Frecuentemente emite un pequeño ramo que se dirige al músculo estiloideo y al vientre posterior del músculo digástrico, comunicándose así con el ramo del nervio facial de este músculo. Luego tenemos como último ramo colateral el ramo del músculo estilogloso. Perdón, es el penúltimo. Este ramo de los ramos colaterales, el ramo del músculo estilogloso. Este ramo va a nacer un poco inferiormente al precedente y va a terminar en el músculo estilogloso, al cual va a abordar por su cara profunda. Por último ya, ahora sí, tenemos a los ramos tonsilares. Estos van a ser muy delgados y van a nacer del nervio glosofaringio frente a la amígdala palatina y van a formar, comunicándose sobre la cara lateral de este órgano, el plexo tonsilar. Y algo que agregar es que de ese plexo van a partir más filetes nerviosos para la mucosa de la amígdala. La mucosa de la amígdala palatina y también para los arcos pataloglosos y patalofaringios.
palatofaríngeos. Luego tenemos sus ramos terminales. Bueno, al llegar a lo que es la base de la lengua, el nervio glosofaríngeo se va a dividir en ramos terminales que se expanden a la mucosa de la lengua alrededor de las pupilas gustativas, alrededor de las papilas del surco terminal y posteriormente a esta. En cuanto a sus comunicaciones, este nervio, sus ramos comunicantes se van a unir este nervio al nervio vago y al tronco simpático. Por una parte va a estar en lo que es la pared lateral de la faringe y por otra alrededor de las arterias carótidas comunes. También se va a hallar al nervio facial, el ramo comunicante que lo une a este nervio y la comunicación que recibe del nervio facial por medio del ramo lingual. El nervio glosofaríngeo, por último, y además se va a comunicar en ciertas ocasiones con el nervio vago y el ganglio cervical superior del tronco simpático, cerca de lo que es la base del cráneo. Ok, y como último, y la correlación clínica de este nervio, vamos a encontrar la nombrada y denominada neuralgia glosofaríngea. Bueno, esta patología consiste en una crisis repetida de dolor intenso en la parte posterior de la garganta, en la zona cercana a las amígdalas, en la parte posterior de la lengua y o en parte del oído, así como en la zona debajo de la mandíbula. El dolor va a ser la consecuencia de la disfunción de nuestro noveno par craneal, en este caso el nervio glosofaríngeo. Bueno, normalmente la causa para este tipo de patología suele ser desconocida, pero en ocasiones se va a tratar de alguna arteria que va a estar en una posición anómala, que va a ejercer presión sobre este nervio. Otras cosas que suelen suceder es que un paciente que sufra de esto, va a tener breves crisis de dolor insoportables que van a afectar un lado de la lengua o la garganta, en ciertas ocasiones al oído. Normalmente uno como médico suele diagnosticar este trastorno en función de cómo sea el dolor y si este desaparece cuando se aplica un anestésico local en la parte posterior de la garganta. Hay ciertos ciertos medicamentos que se suelen utilizar y los cuales suelen aliviar un poco el dolor, pero en muchas ocasiones se va a necesitar hacer una cirugía. Normalmente este trastorno suele aparecer con una escasa frecuencia ya para personas que ya han superado aproximadamente los 40 años. Y bueno, una posible tratamiento, como ya lo habíamos dicho antes, van a ser ciertos medicamentos como medicamentos anticonvulsivantes o anestesia local, en ciertas ocasiones también intervención quirúrgica. Bueno, en cuanto a la intervención quirúrgica, cuando el dolor se deriva de una posición anómala de una arteria que en este caso, así como se ve en la imagen, está comprimiendo a un nervio. Aquí solo está como ejemplo el nervio trigémino, pero en este caso, o sea, solo es un ejemplo, pero en realidad sí se lo suele hacer también cuando se trata del nervio glosofaríngeo. Bueno, lo que se va a hacer es una pequeña inserción en la parte donde se encuentra este nervio y se va a colocar una especie de comprensa para que así esa arteria ya no siga presionando más a ese nervio y definitivamente se pueda aliviar el dolor. Bueno, esto sería todo en cuanto a mi exposición y a mi presentación. Aquí
como último, les presento las bibliografías de donde saqué toda la información que acabo de exponer. Igual si tienen alguna duda o algo, pueden de todas formas consultar en estos libros, aunque espero que después de mi explicación no tengan la necesidad de buscar en algo más. Igual, muchas gracias por ver el video. Bye.